bestseller de la Biblia, ¿no? A ver, perdón un ratito, se introdujo aquí algo. Aló, ahora sí, ¿me escuchan? Sí me están escuchando, ¿verdad? Ok. Bien, entonces esta carta es considerada el bestseller del Nuevo Testamento. Es considerada también la constitución, ¿no? Digamos así, de toda la Biblia. Es considerada la carta magna, digamos así, le han dado ese peso, ¿no? Del Nuevo Testamento. Y tanto es así que se dice que si no hacemos un estudio concienzudo, un estudio así cabal, ¿verdad? De esta carta, no vamos a poder tener una comprensión precisa de todo el Evangelio. No vamos a poder comprenderlo. ¿Por qué? Porque hay mucha doctrina metida en esta carta, ¿sí? Y por eso la idea es, a partir de ahora, ir avanzando versículo por versículo y tratar de ir entendiendo. Por eso les pedía que hagan anotaciones. Está grabado, el pastor seguramente lo va a subir, y de ahí nuevamente, si quieren, revisan y comienzan a tomar más anotaciones, porque se nos puede pasar en un momento algunas palabras o algunas frases o definiciones en sí. Sabemos también que esta carta no fue la primera que escribió el apóstol Pablo, ¿no? Posiblemente dicen que pudo haber sido la carta a los Gálatas o primera de Tesalonicenses, la primera carta escrita por Pablo, pero Romanos, por la ubicación en la que está, después de los Evangelios y Hechos de los Apóstoles, está como primera carta, pero no fue la primera de él en escribirse, ¿no? Sino porque está en ese lugar por su magnitud, ¿no? Porque es por su importancia, por su relevancia, eh, está en esa posición dentro del Nuevo Testamento. Habíamos visto también que esta carta había influido muchísimo, ¿verdad? En la conversión de algunos grandes teólogos, ¿no? De la iglesia. Ahí está Agustín de Hipona, habíamos hablado de Martín Lutero, de Calvino y de muchos más. La semana anterior que empezamos con la introducción, habíamos hablado un poco de ellos, ¿verdad? Y cómo esta carta de los romanos los llevó a una verdadera conversión y una verdadera relación con el Señor, eh, eh, que es lo que esperamos que en nosotros también suceda lo mismo, ¿sí? Asimismo, esta carta fue escrita a un grupo de cristianos que habían establecido una iglesia en Roma. No tenemos datos, no hay datos de quién fundó la iglesia en Roma, no lo hay. Incluso se ha llegado a determinar de que ningún apóstol fue el que inició esta iglesia. Ningún apóstol fue el que fundó la iglesia en Roma. Simplemente se cree que en el tiempo del Pentecostés, ¿verdad? Ahí es donde está en Hechos, y este milagro que hubo, es posible que hayan ido hasta Roma y ahí se hayan estado reuniendo estas personas que se convirtieron, ¿verdad? En la predicación de Pedro. Entonces, es muy posible que haya sido de esa manera. Hermanos, Romanos tiene todas las características, la carta de los Romanos tiene todas las características de ser un tratado teológico, ¿verdad? Tiene todas las características de ser un tratado teológico por la doctrina, ¿no? Por los puntos que se habla, que se trata, por la defensa que se hacen de cada uno de ellos, pero sin embargo es simplemente una carta hecha por el apóstol Pablo, pero inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, y ahí vemos, o sea, la importancia, ¿no? Ahí vemos cómo es posible que simplemente Pablo haya estado en ese momento escribiendo, no fue simplemente algo del corazón que le salió, sino fue inspiración divina hasta tal punto de que, como les digo, siendo una carta, tiene toda una connotación de un tratado teológico firme, ¿no? Eh, Asimismo, esta carta fue escrita para creyentes, ¿verdad? Comunes y corrientes, eh, como tú, como yo. O sea, no fue escrito para grandes pensadores, para teólogos de su tiempo, no. Fue escrita para la iglesia, ¿no? Para gente común como tú y como yo.
Asimismo, esta epístola tiene toda la estructura también de una carta, ¿no? Como le decía al comienzo, una carta, es una carta, pero de la época. Las cartas de hoy en día tienen una estructura, bueno, los que de nuestro tiempo, cuando escribíamos, nos acordamos, ¿verdad? Fecha, poníamos la fecha, poníamos el destinatario, ¿no? A quién va escrito, hacíamos un saludo inicial, de ahí hacíamos el cuerpo de la carta, poníamos la despedida y quién remitía, ¿no? Javier, al final, Javier, ¿no? Pero las cartas de esa época, ¿verdad? En ese contexto la estructura era totalmente diferente. ¿Y cómo era la estructura? Primero aparece el remitente, ¿no? Y ahí, si tú tienes Romanos capítulo 1, versículo 1, vas a encontrar primero al remitente, ¿no? Que dice qué cosa, el versículo 1, Pablo. Entonces, no empieza con la fecha, no empieza con el destinatario, o sea, a quién está yendo la carta, sino empieza con el que remite, ¿no? El remitente. De ahí, el segundo punto es los destinatarios, ¿sí? De ahí viene el saludo, un saludo previo que da, de ahí viene el cuerpo de la carta y al final una despedida. Y esa era la estructura de las cartas antiguamente. Lo curioso de esta carta, hermanos, es que en el remitente, ¿sí? En el remitente, Pablo va a usar 5 versículos para explicarles a la iglesia de Roma que es él quien remite la carta. Se va a tomar 5 versículos, ¿ya? Para explicarles quién era Pablo, ¿no? Quién era el que estaba remitiendo en sí la carta. Luego de eso viene un saludo, luego de eso vienen los destinatarios, usa 2 versículos, y al final viene un saludo que él da. Pero en estos 7 versículos, mis queridos hermanos, vamos a estudiar o vamos a ver el día de hoy algunos puntos importantes que debemos de considerar y muy importantes para nuestra vida, ¿sí? Muy importantes para poder comenzar a entender esta carta a los romanos, ¿sí? Primero, eh, eh, antes de empezar por esos 5 puntos que yo les voy a decir que los vayan escribiendo, quiero adentrarme un poquito al versículo 1, cuando dice Pablo, ¿sí? Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo, bueno, ya sabemos quién es Pablo, la clase anterior entramos un poquito, ya ustedes lo conocen también mejor, no me quiero adentrar mucho porque vamos a perder tiempo, ya lo conocemos bien a Pablo, pero él pudo haber contado, mis hermanos, para presentarse en la iglesia en Roma, pudo haber contado los pormenores de su conversión, ¿no? Imagínense, ¿no? Pues yo, Pablo, ¿no? Perseguidor de la iglesia, yo un día estuve yendo por Damasco, ¿no? Camino a Damasco estaba yendo y apareció Cristo, ¿no? Y caí, todo. Pudo haberlo contado lo maravilloso que fue su conversión, ¿verdad? Y sí, fue maravillosa. Pero no, él dejó de lado, ¿verdad? Los pormenores que habían ocurrido con él para centrarse solamente en la grandeza del Evangelio, porque dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Siervo, Pablo, siervo. Y si bien es cierto, nosotros hemos estado acostumbrados a entenderlo así, ¿no? Siervo, que es pues alguien que sirve, perdón, es alguien es una palabra pues que no es muy denigrante, ¿no? Pero en el original, la palabra que está ahí no quiere decir siervo, como nosotros lo entendemos. Quiere decir, está diciendo eh, esclavo, esclavo. Entonces, Pablo se está identificando como esclavo de Jesucristo. Y esclavo, esclavo, esclavo. Él no está haciendo digamos así, un esclavo mayor, porque había también formas de esclavitud, pero no, él está hablando de un esclavo, esclavo, de lo más bajo, ¿no? Digamos así, un esclavo que dependía completamente de la voluntad de su amo,
que vivía única y exclusivamente para su amo, que él no tenía, ¿sí? En esa palabra, el doulos, en el griego, que él no tenía nada que ver con su vida, solo Cristo. ¿Sí? Cristo era el completo amo de su vida. Él no podía opinar, no podía hacer nada con su vida, sino que todo era de Cristo. Entonces, Pablo se estaba haciendo llamar esclavo de Cristo. Por eso es Pablo, esclavo de Cristo, ¿no? Ahora dice apóstol. ¿Qué es un apóstol? Es un enviado, un comisionado, ¿no? Hoy en día sabemos, hermanos, de que no existen los apóstoles, no hay apóstoles. Si bien es cierto, existe el don, pero no se ejerce el título, no está el título. Nadie podría llamarse, que lo hacen, apóstol, porque por ciertas características, uno que para los apóstoles tenían que haber vivido con él, estado con él, tenían que haber visto su muerte y su resurrección, ¿verdad? Había algunas cosas para que puedan ser considerados apóstol. Entonces, ahora tú me vas a decir de repente, pero un momento, Pablo no estuvo pues, con Jesús, no anduvo con él, no estuvo andando con Jesús. Ok, pero si vamos a Primera de Corintios, ¿verdad? El capítulo 8 de Primera de Corintios, ¿verdad? Perdón, sí, Primera de Corintios, capítulo 15, Primera de Corintios, capítulo 15, permítanme, versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8 de Primera de Corintios? Dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, y está hablando de Cristo, que se le apareció a él. Y en este versículo lo que está diciendo Pablo es de que él fue el último humano a quien Cristo se le apareció, ¿no? Entonces, por eso yo les decía, creo que con ustedes lo hablé la vez anterior, cuando Pablo está yendo, ¿verdad? Camino a Damasco y cae, ¿verdad? Del animal y queda ciego, no era porque simplemente una luz se apareció, no un destello, alguna luz potente, no. Fue la presencia de Cristo la que lo hizo caer y quedar ciego. Entonces, eso es lo magnífico, ¿no? Que uno puede, cuando entiende esto, es wow, o sea, y por qué el cambio que tuvo Pablo, ¿no? ¿Por qué el cambio que tuvo Pablo? O sea, así fue de inmediato. No es que se asustó por la luz, no. Fue que vio a Cristo en toda su gloria para que pueda ocurrir todo eso, ¿no? Dios trabajó de esa manera en Pablo. Ahora, eh, apartado para el Evangelio de Dios, va a decir, va a continuar diciendo ahí, Pablo, ¿verdad? Apartado para el Evangelio de Dios. Dice, no era el Evangelio de Pablo, hermanos. Cuando uno entiende esta palabra, no está hablando del Evangelio de Pablo, no es un Evangelio que nace en el corazón de Pablo, ¿sí? Es el Evangelio de Cristo, es el Evangelio de Dios mismo. El Evangelio no se originó o no se origina en Pablo. Ese Evangelio tuvo su origen en Dios, ¿sí? En Dios tuvo su origen. Y no fue del momento, ya vamos a verlo en un momento más, desde cuándo viene ese Evangelio. Y bueno, ahora sí vamos a ver esos 5 puntos. Por favor, anoten. Primer punto, ¿cuál es el origen del Evangelio? Y justamente lo que quería ver. 1, el origen del Evangelio. Y nuevamente permítanme leer el versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Entonces, Pablo se está refiriendo al Evangelio que se origina en el corazón mismo de Dios. Pero no es el Evangelio que habla de Dios simplemente, sino que es el Evangelio que nace en el corazón de Dios. No es el Evangelio que trata de Dios, ¿no?
que simplemente como un concepto, como un conocimiento, no, sino es el evangelio de Dios mismo, de su corazón, lo que Él hizo por nosotros, ¿sí? Es el evangelio de Dios. Dios decidió, hermanos, la manera de salvarnos y lo usó, ¿sí? ¿Cómo lo hizo? Lo hizo por medio del evangelio de Jesucristo. Es por el evangelio que podemos acercarnos a Dios, si no, no pudiéramos hacerlo, ¿verdad? Eh, es por este evangelio que podemos acercarnos a Dios, que podemos ser reconciliados con Él. Y es cierto, ¿no? Ese evangelio trata de Cristo, ¿sí? Trata de Cristo, de su muerte, trata de su resurrección, trata de Cristo mismo, de la esencia misma de Cristo. Ahora, dice el evangelio de Dios, no dice un evangelio de Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque solo hay un evangelio. Igual cuando nosotros decimos los 4 evangelios, no es que hayan 4 evangelios, es un solo evangelio contado por 4 personas distintas, ¿no? Entonces, es el mismo evangelio, ¿sí? Ese evangelio que dice, bueno, es ese evangelio que nace en el corazón de Dios, como les decía. ¿Y qué es el evangelio? El evangelio son las buenas nuevas, es el significado, ¿cierto? Son las buenas noticias. ¿Y qué mejor noticia, hermanos, que dejar de ser enemigos de Dios? ¿Qué mejor noticia que esa? ¿Qué mejor noticia de que tenemos salvación? Salvación eterna a esa muerte eterna que nos hemos hecho merecedores nosotros. ¿Qué mejor noticia de ser ahora amigos de Dios? Como más adelante lo va a presentar Pablo. Que ya no somos enemigos de Dios, sino que ahora somos amigos de Dios. Hemos dejado de ser enemigos de Dios. Completamente hemos dejado de ser enemigos de Dios. Entonces, el Evangelio, hermanos, es la buena noticia. Y escúchenme, esto lo que me encantó cuando estuve leyendo y escuchando algunos comentarios, es de que el Evangelio en sí ya es la mejor noticia que puede haber. No hay otra noticia mejor que el Evangelio. Solo ella hace que todo lo demás sea bueno. Solo la noticia del Evangelio va a ser, o solo el Evangelio va a hacer que cualquier noticia que nosotros podamos recibir sea buena en sí. Y como decía, ¿cuál es? Bueno, de que hay salvación para el pecador, ¿sí? Y de que hay reconciliación con Dios. Eso es genial. En la salvación de los pecadores, solo Dios, hermanos, se lleva la gloria. Solo Dios se lleva la honra. No el hombre. No el hombre. Ese es el Evangelio. Dios llevándose toda la gloria. ¿Por qué? Porque es por gracia. No es por obras. Dios, a pesar de haber sido el ofendido, ¿sí? Y eso es cierto, a pesar de que Dios ha sido el ofendido, Dios es el que pagó, ¿verdad? La deuda de nosotros los que lo hemos ofendido. Entonces, ese evangelio es genial, es tremendo. Y bien, hemos visto de que el origen del evangelio, ¿verdad? Que se origina en Dios. Es Dios el quien da el evangelio. Ahora, la continuidad del evangelio como punto número 2. Y ahí quiero entrar yo al versículo número 2, por favor. Y a ver si para que participen alguien puede leer el versículo número 2 de Romanos, por favor. A ver, yo puedo, y después ya otros me siguen la posta. Hace un rato también Gerardo levantó la mano, no sé si querría preguntar algo, de repente después de leer. Así era, de repente si sabían sobre la cronología de las cartas de Pablo y en qué parte se encontraba Romanos, porque pareciera como que ya está bastante
no sé si bastante ya, no sé si decirle canchero, por así decirlo. Se ve un Pablo bastante sólido, ¿no? No sé cómo decirlo. Si sabían en qué parte de repente de las cartas estaba en la cronología, ¿no? Estaba Romanos. Ya, bueno, exactamente, no te quiero dar en qué momento ha sido, pero me parece que fue ya una de las últimas antes de entrar a las de cartas de la prisión, ¿no? Aquellas cartas, las epístolas de la prisión. Eh, entonces, déjame averiguar bien en qué punto, más o menos según la cronología del que se da, en qué año fue escrito, para poder decírtelo. Lo voy a anotar para dártelo la próxima semana. ¿Sí? Pero Gracias, si alguien lo gracias. tiene, por favor, si alguien por ahí ha googleado antes o lo tiene en la cabeza, sería genial que lo puedan decir en este momento. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver la continuidad. Ya. Leo el texto, no leí. Sí, por favor, léelo, O léelo. sí lo leí, no me acuerdo. No, no lo leíste, no lo leíste. Ya. Ah, ya, en la Biblia de las Américas voy a leer. Uy, ya, creo, ya acá está. Me había salido. Que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Bueno, el Evangelio de Dios, el versículo 1, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Tu micrófono. Sí, ok, sí. Sí, cierto, ¿no? Que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Y es cierto. Ahora, la continuidad del Evangelio. ¿Desde cuándo viene el Evangelio? O sea, ¿desde cuándo está el Evangelio? ¿Cuándo inicia el Evangelio? Bueno, el Evangelio es el mismo. El Evangelio no ha caducado y está desde el principio, cuando Adán y Eva pecan. Es el mismo Evangelio. ¿Recuerdan cuando Adán y Eva pecaron? ¿No fue Dios quien prometió enviar a un Mesías, a un Redentor? ¿No? Prometió enviar a alguien que iba a vencer a la serpiente. Desde ahí está el Evangelio. Desde ahí se conforma todo el Evangelio. ¿Y qué podemos decir? Bueno, podemos decir que incluso desde antes de la fundación del mundo, ya en la mente de Dios todo estaba escrito. Pero es el mismo Evangelio. Ese Evangelio, como dije, de reconciliación, ese Evangelio de, 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 este, de salvación para el pecador. Ese Evangelio de reconciliación con Dios se comienza a escribir en la Biblia desde el Génesis capítulo 3. Entonces, es el mismo. La continuidad del Evangelio, pues es la misma desde el Antiguo Testamento. Desde el inicio, es el mismo Evangelio que se está tratando. Es el que se empezó a revelar en el huerto. Ese es el mismo Evangelio. Este Evangelio se ha desarrollado, hermanos, durante todo el Antiguo Testamento. Durante todo el Antiguo Testamento es este mismo Evangelio. Este Evangelio que se muestra incluso en la ley mosaica, ¿no? Donde todos los elementos de los sacrificios, ¿no? Todo representaba a Cristo. Era una representación de Cristo. Y así, conforme uno va viendo en el Antiguo Testamento cómo se van ocurriendo las cosas, todo habla de Cristo. Por eso yo les decía también, hay algunos que dicen que no, que para la iglesia solamente el Nuevo Testamento sirve. Eso es mentira. Y que el Antiguo Testamento ya está caduco, que es el antiguo. No, esa es mentira. El Nuevo Testamento y el Antiguo y el Nuevo Testamento son uno. Si tú solamente quieres estudiar el Nuevo Testamento, no tienes de dónde aferrarte. En el Antiguo Testamento se dan las promesas y en el Nuevo Testamento se cumplen. Entonces, ambas son palabra de Dios, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. No dice Nuevo Testamento nada más. Entonces, mis hermanos,
el mismo evangelio del Nuevo Testamento, el cual va a salvar incluso hasta el último escogido de Dios en el momento antes de que Cristo venga y venga a juzgar. Justo hasta ese momento, el último que tiene que ser salvado, el último de sus escogidos, hasta ese momento es el mismo evangelio. Desde el huerto del Edén hasta ese momento es el mismo evangelio, es continuo. Los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros, ¿verdad?, del Nuevo Testamento son el mismo evangelio, hermanos. Por lo cual podemos afirmar lo siguiente, ¿sí? Que el evangelio de Cristo es certificado ¿por quién? Por los profetas del Antiguo Testamento, por Cristo mismo, ¿verdad?, en los evangelios, ¿verdad?, y por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Está certificado. El evangelio está certificado. No hay forma. Entonces, mis queridos hermanos, hemos visto el origen del evangelio, hemos visto como segundo punto la continuidad del evangelio y vamos a ver ahora la sustancia del evangelio, ¿sí? Como punto número 3, la sustancia del evangelio. Y para eso vamos a leer el versículo 3. No sé si alguien desea leer o yo lo leo nada más. Le ayudo, le leo. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Ok, muchas gracias. Entonces, para entenderlo mejor, permítame leerlo desde el versículo número 1, ¿cierto? Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la sustancia del evangelio? Ahí lo dice claramente, ¿no? El evangelio acerca de su Hijo. La sustancia del evangelio está en Cristo. Es Cristo. Esa es la sustancia del evangelio. Solo Cristo. Cristo es la esencia, es la sustancia, es lo principal de todo el evangelio. Todo gira, ¿no? Todo gira alrededor de Cristo. Todo gira alrededor de Cristo. Y escúchenme, esta frase me encantó, ¿sí? Esta frase me encantó, no es mía, me encantó y por eso la pongo acá. Dice, Dios no preparó un plan, ¿sí? Dios no preparó un plan. Dios no ideó una táctica para salvar o para que podamos ser salvos. Dios no ideó una para que la humanidad pueda ser salva, ¿no? O para que algunos de sus escogidos puedan ser salvos. No. Él envió a una persona. Y esa es la segunda persona de la Trinidad, que es Cristo Jesús. Dios mismo. Cristo y su obra en la cruz, entonces son la sustancia, mis hermanos, del Evangelio. El Evangelio es la acción de Dios que se lleva a cabo por medio de su Hijo. El Evangelio es la acción de Dios que se lleva a cabo por medio de su Hijo Jesús. En un punto de la historia, Jesús vino en forma humana, porque ahí dice según la carne, ¿cierto? Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Y cierto, tenía que venir del linaje de David. Y por ahí nosotros, cuando vamos a los evangelios, encontramos, ¿verdad? Que es cierto, Jesús venía en el evangelio de Mateo, ¿verdad? Venía del linaje de David. Y todo gira ahí, ¿verdad? Y tenía que venir como hombre, ¿verdad? Entonces, Jesús, y es por eso esta doctrina, ¿verdad? Que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Por tal motivo, era el único, ¿sí? El único ser capacitado para poder ejercer la labor de mediador entre Dios y el hombre. El único. Tenía que ser 100% hombre y 100% Dios para poder ejercer esa labor de mediador. Porque
hay, ¿verdad?, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? Tenía que ser hombre. ¿Para qué? Para representar a los hombres, ¿verdad? Pero también tenía que seguir siendo Dios para representar al soberano, ¿no? Para representar al santo, para representar al Dios Padre. No podía dejar su santidad, no podía dejar su divinidad, no podía dejarla. Él tenía que ser 100% hombre, 100% Dios. El versículo 4, voy a leerlo yo, y dice de la siguiente manera. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Dice, fue designado Hijo de Dios con poder. ¿Sí? Fue designado Hijo de Dios, en otra versión lo dice así, ¿no? Fue designado Hijo de Dios con poder. Hijo todopoderoso, ¿verdad? El Hijo todopoderoso. Pero, hermanos, Cristo tuvo que humillarse, ¿cierto? Él tuvo que hacerse hombre. Se humilló hasta lo sumo, ¿verdad? Él tuvo que ser hombre. Él aceptó una postura de debilidad. ¿Por qué? Porque era la única forma. Porque el amor de Dios fue tan grande, ¿cierto? De que Dios mismo, la segunda persona unido a Jesucristo, tuvo que venir a hacerse hombre y humillarse de esa manera. Jesús vino como un siervo, no como un rey soberano, o no como el rey soberano del universo. Él vino como un siervo. Él no vino a exigir, ¿verdad? En ese momento con espada, que pudo haberlo hecho, su misión. No, él vino como siervo. Él vino como siervo. Jesús murió como un mortal en la cruz, pero el Espíritu Santo lo resucitó perdón, el Espíritu Santo resucitó el cuerpo de Cristo desde el momento que fue designado Hijo de Dios con poder. O sea, todo ya estaba hecho, todo ya estaba, digamos así, usando la palabra anterior, planeado por Dios. Ya estaba concebido por Dios en su mente todo lo que iba a ocurrir. Todo lo que iba a ocurrir. Ahora, punto número 4. Y ahí, hasta aquí quiero llegar, no sé en qué tiempo tengo. Y podemos avanzar un poquito más. Punto número 4, la amplitud universal del Evangelio. ¿Sí? Anoten, por favor, la amplitud universal del Evangelio, y es el versículo número 5. Nos faltan 2 versículos más. Dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor a su nombre. ¿Cuál es la amplitud del Evangelio? Entre todos los gentiles, está hablando entre todas las naciones, ¿verdad? Dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. O sea, este evangelio fue dado para todas las naciones. No fue dado solamente para una etnia, para una raza, ¿no? Mal llamada raza. No fue llamado o no fue dado simplemente para un grupo de personas, ¿sí? Esto no, esto tuvo un espectro universal. Jesús es el único que puede dar salvación a cualquier pecador independientemente de lengua, cultura o nacionalidad. Por eso que la amplitud del evangelio es universal. Es universal. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cierto? Solo por medio de Cristo. La única forma. ¿Pero para quién? Para todos aquel que quiera venir. No solamente para los judíos, ¿cierto? Sino habla de los gentiles, ¿no? Y era todas las demás nacionalidades, ¿no? Todos los demás, vamos a decir así, tribus, ¿no? Del mundo.
para todos. En ningún otro hay salvación, ¿verdad? Porque no hay otro nombre dado a los hombres, ¿se acuerdan? Entonces, hermanos, la amplitud del Evangelio, como digo, es universal, es para todos. En la siguiente parte sigue diciendo, ¿no? Y por quien recibimos la gracia del apostolado para obediencia a la fe, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. La tarea, la tarea primordial de Pablo era llevar el evangelio a todas las naciones, ¿sí? ¿Para qué cosa? Para promover la fe y la obediencia que empieza, ¿verdad?, en un corazón regenerado y agradecido. Entonces, no se trata el Evangelio, y justamente eso es lo que les hablé la semana antepasada. El Evangelio, ¿verdad? La palabra de Dios no es un conjunto de normas estrictas que uno tiene que cumplirlas. Sí, hay normas, ¿sí? Pero no se trata de que el creyente, o sea, tú como creyente, a veces tenemos eso en la cabeza, ¿no? Tienes que cumplir esto, cumplir el otro, cumplir aquí, cumplir allá. Y cuando uno llega así a Cristo, entonces se le hace pesado. Y muchas veces posiblemente nunca hayas venido de la manera correcta. Esas personas nunca llegaron de la manera correcta. Porque no se trata de eso, no se trata de un conjunto de normas, de que si me porto bien, voy a estar bien con el Señor. Que si no hago esto, que si no peco por aquí, voy a estar bien con el Señor. No, así no se empieza. Se empieza con un corazón regenerado, que es la obra de Dios, y que eso lleva a un corazón agradecido. Y ese corazón agradecido en el cual desborda amor por su Salvador, por su Señor, lo único que busca es agradar a su amo, agradar a su Señor. Hermano, si tú estás viendo tu vida, o sea, tu vida cristiana, la estás viendo como un conjunto de normas, ¿no? Estás perdiendo la perspectiva, estás perdiendo el camino, estás perdiendo la meta. No es eso. Cometemos el error como padres muchas veces de decirle a nuestros hijos, no, que el cristiano no hace esto, que el cristiano así, ¿cómo es posible? Voy a hablar con tu pastor, voy a hablar con tu líder, ¿no? Que estás haciendo esto, el otro, que por aquí, que por allá. Y comenzamos a ponerle a nuestros hijos normas. ¿Por qué? Porque son cristianos. Y nuestros hijos no van a cambiar. De repente, por fuera sí. De repente, en la iglesia sí se van a portar bien. Pero en casa van a ser un desastre. O en la calle o en los estudios van a ser un desastre. No van a cambiar si es que no han sido regenerados. Si es que ese corazón no ha sido cambiado. Y ellos no van a ver la palabra de Dios, ¿verdad? No van a ver su ley. No van a ver el evangelio de Cristo. No lo van a ver como cosa pesada, como simples normas de conducta, no, sino lo van a ver de otra manera. Lo van a ver como un acto de agradecimiento a su Salvador, aquel que lo dio todo por ellos o por nosotros. Entonces, hermanos, hay que entender que un pecador es declarado justo en el tribunal de Dios por medio también de la fe sola, ¿no? La fe sola, ¿no? No, no obras, solo fe, ¿sí? Solo va a haber fe ahí, nada más. La fe verdadera implica un sometimiento voluntario al señorío del Señor. Sometimiento voluntario, hermanos. Y eso es lo que les estaba hablando hace un momento. Yo me someto voluntariamente. No porque tenga un cargo en la iglesia. No porque, caramba, me conocen en mi barrio que soy creyente. No porque mis hijos saben que estoy yendo a la iglesia y que yo soy creyente. No. Sino es el hecho de que lo hago de manera voluntaria, sumisa, por amor, como le dije hace un momento. Me rindo voluntariamente al Señor Jesús. Y no sé si les expliqué la semana antepasada, y
Y esta figura, que una vez lo escuché y me encanta repetirlo, es más o menos la definición de rendirse al señorío de Jesús. Y en las épocas antiguas, cuando se enfrentaban entre dos ejércitos, ¿verdad? Digamos así que habían dos reyes con sus ejércitos, ¿sí? Y en este caso siempre iba a haber un rey vencedor y un rey perdedor. El rey perdedor, ¿verdad? O de repente si era muerto el rey, venía el general, el que seguía en la jerarquía, o el príncipe, de repente uno de los herederos, tenía que acercarse al rey vencedor o al general vencedor, ¿sí? Pero ¿de qué manera se acercaba? Esta persona, el vencido, tenía que acercarse portando en sus manos su espada, su cuchillo, su daga, su escudo, su arco, sus flechas, ¿sí? Su casco, e incluso su pectoral, si tenía su pectoral, tenía que llevarlo en la mano. Esa persona, ¿verdad? Ese rey vencido, ese general vencido, tenía que acercarse ante el vencedor con todo en la mano. No tenía que tener él nada puesto. Todo lo llevaba en la mano y lo ponía a los pies del rey vencedor. ¿Por qué? Porque si ese rey, ese general o rey vencido, ¿verdad? Se atrevía a acercarse con su espada todavía ahí envainada, pero todavía puesta, no se podía acercar. No podía hacerlo. Inmediatamente era reducido. ¿Y qué quería decir eso? Entregar todo. Era simplemente un acto de rendición total. Total. Y es así como nosotros tenemos que acercarnos a Jesús, rendidos totalmente, entregando todo completamente. No quedarnos con el casco, con el cuchillo, no, tienes que entregarle todo. Tenemos que entregarle todo. De manera sumisa, de manera humilde, entendiendo que hemos perdido, entendiendo que nuestra vida está en sus manos, porque eso era mi vida como rey, la vida de mi pueblo estaba en manos ahora de este general, de este rey vencedor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mi familia, yo, mi gente, no, me rindo, no puedo seguir luchando, ya perdí. Y es lo mismo. El problema es cuando nosotros nos acercamos a Cristo, ¿verdad? O cuando alguien se acerca a Cristo guardándose cosas. No, Señor, yo me acerco a ti, mira, ya, genial, ya, pero en esta área de mi vida no te metas, no te lo voy a dar. No, en mis finanzas, no, pues, Señor, eso yo mando. No, que en el amor, no, en el corazón, Señor, no, eso todavía déjalo, acá está, ¿no? Aquí está en mi pechito, todavía está guardado. No, tú tienes que entregarle todo. Tenemos que entregarle completamente todo. Entonces, mis hermanos, vemos que todos, completamente todos, hermanos, si nos hemos acercado de esa manera a Cristo, somos hechos esclavos de Él. ¿Sí? Somos hechos esclavos. Pero recuerden algo, que hay, en este caso, hay dos tipos de señorío. Hay un señorío el cual representa a Dios, ese señorío, ese Dios, ese rey misericordioso, ese rey compasivo, clemente, ¿no? O en todo caso, del otro lado hay un rey, ¿verdad? Un Dios con minúscula que es severo, es perverso, es malo, es completamente malo. Todos somos esclavos de alguien, hermanos, ¿verdad? O somos esclavos de Cristo o somos esclavos del pecado. O somos esclavos de Dios o somos esclavos de Satanás. Y mi pregunta es, ¿esclavo de quién eres? ¿Esclavo de quién somos? Podemos decir de que verdaderamente nos hemos entregado por completo al Señor, que nuestra vida le corresponde a Él, es de Él completamente. Miren lo que dice Romanos 6:16. Acompáñenme, por favor. Yo lo voy a leer, Romanos 6:16. Anótenlo. Dice,
¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Esclavo de alguien somos. Y solamente tú, ¿verdad? Vas a saber esclavo de quién eres. Yo no te digo que me lo digas, pero sí te pediría que te hagas un autoexamen. En este momento, esclavo de quién eres, qué te esclaviza, qué te tiene esclavo todavía. Podemos decir con toda franqueza y afirmar que Jesús es nuestro Señor, porque eso se refiere cuando se habla de Señor, señorío, ¿verdad? Él es el amo, nos rendimos a Él. Hemos llegado como ese ejército vencido, ¿no? Ese rey vencido, porque éramos reyes nosotros de nuestra vida, ¿o no? Nosotros éramos nuestros amos y señores de nosotros. Nosotros hacíamos lo que queríamos con nuestra vida, hasta que el Señor nos venció. Y si verdaderamente hemos entrado en esa lucha con Dios y verdaderamente hemos reconocido que estamos perdidos, muertos ya, y solamente dependemos de Él, entonces nos hemos acercado de la manera como les describí hace un momento. ¿Podemos afirmar que hacemos siempre su voluntad y no la nuestra? Es una pregunta que tenemos que respondernos. ¿Qué pecado es el que cometemos constantemente? Ya, ese es nuestro Señor. ¿Cuál es nuestra actitud en casa constantemente? ¿Qué es aquello que no podemos dejar? Que el Señor nos ha dicho que lo dejemos, pero nosotros no podemos soltar. ¿Saben? Hay una lucha en tu vida por dejar lo malo. ¿Hay esa lucha? O peor aún, o sea, si hay esa lucha está bien. Si sientes que hay una lucha en tu vida, que tú cometes un pecado y que estás luchando contra ese pecado y estás ahí, ese pecado te conduele, te duele, perdón, te hace, te resiente, ¿no? Tu corazón agarra y le duele, y duele porque sabes que estás fallándole a Dios y estás en esa lucha. Está bien, es genial que estés en esa lucha. Peor es que no haya ninguna lucha en ti y simplemente te estés dejando llevar. Si simplemente te estás dejando llevar por ese pecado y en ti no hay ninguna lucha, mi hermano, entonces escúchame, evalúate bien, porque es posible que no te hayas entregado a Cristo. Es posible. No lo afirmo, ¿sí? Pero la palabra del Señor, o sea, yo no lo afirmo, la palabra del Señor es clara. ¿Sí? Y ya lo hemos leído hace un momento. Hay dos tipos de esclavitud, yo le decía hace un momento. La esclavitud opresora y la esclavitud liberadora. ¿Sí? Entonces, ¿en cuál esclavitud estamos? En esa esclavitud opresora, que es del pecado, ¿verdad? Que viene de Satanás. O estamos en esa esclavitud liberadora. ¿Por qué? ¿Por qué esclavitud? Porque somos esclavos de Cristo. Escúchenme, hermanos, nunca vamos a ser libres, porque o somos esclavos de Dios, esclavos de Cristo, o somos esclavos de Satanás. No podemos estar en el centro. No podemos, es falso, no, que yo ni por uno ni con el otro. Desde que tomas esa decisión, estás con Satanás. No te engañes, ¿sí? No te engañes. Jesús es un amo perfecto. Jesús es un amo santo, un amo piadoso, ¿verdad? Un amo misericordioso, todopoderoso. Hermanos, y la última, el punto número 5, ya para terminar, ya me está mirando mal, creo. Punto 5 es, la meta final del Evangelio es la exaltación de Cristo, ¿sí? La meta final del Evangelio es la exaltación
de Cristo. Y el mismo versículo 5 va a decir lo siguiente, ¿no? Denme por favor. Versículo 5 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, por amor de su nombre. Entonces, ¿cuál es la meta final del Evangelio? Es la exaltación de Cristo, por amor a su nombre, ¿sí? No solo debemos de predicar el Evangelio, y escúchenme hermanos, porque esto también a mí no lo había entendido muy bien, ¿sí? O sea, cuando lo estudié la vez anterior, Romanos, esta parte no lo había visto, pero miren cómo es bueno volver a estudiarlo, porque acá lo decidí sacar, ¿sí? No solo debemos de predicar el Evangelio, porque sea la gran comisión que nos hayan dado, ¿verdad? No es por obligación, no debemos predicar el Evangelio, bueno, ¿por qué? Porque el Señor nos manda a predicar el Evangelio y tenemos que ir al Evangelio, tenemos que predicar el Evangelio. O sea, sí tenemos que hacerlo, pero no es por obligación, ¿sí? Entonces, no solo debemos de predicar el Evangelio porque se nos manda a amar a los perdidos también, ¿no? Sí, es cierto, tenemos que amar a los perdidos y tenemos que llevarles la palabra del Señor. Ok, sí, pero esa no es la razón principal. Ni la anterior ni estas son las razones principales. La razón principal de predicar el Evangelio es por amor de su nombre. Por amor de su nombre, hermanos. Para que Él y solo Él sea exaltado. Para que Él y solo Él se lleve toda la gloria y toda la honra. ¿Por qué? Porque nos debe doler, hermanos, que su nombre sea vituperado. Porque nos debe doler que su nombre sea tomado en vano. Porque nos debe doler, ¿verdad? De que la gente siga despreciando a Dios. Y por amor a Dios mismo, por amor a su nombre mismo, es que nosotros debemos de actuar llevando el Evangelio. Porque qué gozo sería para nosotros, ¿verdad? Yo le digo cliché, y perdónenme, sí, ese cliché que dice el Perú para Cristo. O sea, el Perú no va a ser todo el Perú para Cristo. Miren cómo estamos ahorita. O sea, no, somos algunos los escogidos. ¿Sí? Somos algunos los escogidos. Entonces, pero qué genial será ese día, ¿verdad? En el que Cristo venga, ¿cierto? Y nosotros estemos juntamente con Él. O cuando nosotros estemos delante de Él, ¿no? Y ahí estén en toda esa escena, ¿verdad? En el Apocalipsis, con los ancianos y todos rindiéndole honor y gloria, ¿no? Enterrando nuestra frente ahí, ¿no? En el piso, adorándole, entregándole nuestras coronas al Señor. Qué genial será ese momento. Nos debe doler, hermanos, que su nombre pues sea deshonrado como lo está haciendo. Nuestro deseo genuino debe de ser que su nombre sea amado, que su nombre sea exaltado, que su nombre sea honrado por todos. Ese debe de ser, hermanos, nuestro deseo total. Y el versículo 6 dice, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Y esos son los destinatarios. El versículo 6 y 7 vienen a ser, y parte del 7 vienen a ser los destinatarios. Lo voy a leer nuevamente, dice 6, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Cristo, a todos los que estáis en Roma, amados por Dios, ¿no? Los llamados para ser de Jesucristo por medio del Evangelio con un llamamiento eficaz, ¿sí? Esos son los destinatarios. ¿Quién? Todos los llamados a ser de Jesucristo. Y en esos, todos los llamados a ser de Jesucristo, estás tú, estoy yo, ¿verdad? Está esta iglesia en Roma, ¿verdad? Aquellos que fueron llamados, ¿verdad? Con ese llamamiento eficaz. Mis ovejas oyen mi voz, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Y lo obedecen, ¿no? Entonces, mis hermanos, fuimos amados
Por eso fuimos llamados. Lo dice bien claro el versículo 6. Entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, ¿verdad? Perdón, versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Fuimos llamados, ¿por qué? Porque fuimos amados. No fuimos llamados porque tengamos una capacidad superior. No fuimos llamados porque simplemente el Señor vio algo bueno en nosotros. No, no, hermano, nada bueno puede haber en nosotros. Y ese concepto lo vas a tener bien aferrado conforme vayamos pasando de capítulo en capítulo en Romanos. No hay nada bueno en nosotros, absolutamente nada. Es más, hermano, escúchame por favor. Sí, y con mucha reverencia y respeto lo digo. Tú y yo nunca vamos a poder hacer nada bueno, ni siquiera en ese momento en el que nos hemos estado derramando delante del Señor, ni siquiera eso sirve, ¿verdad? Ni siquiera eso va a valer para que el Señor nos haya llamado. No, no. Solo es porque Él nos amó. Solo es por gracia. Por más cosas que tú te esfuerces, ¿sí? Para que agradarle al Señor, eso no provocó que Él te llame. No, no provocó eso que Él te llame. Él te llamó por amor. Y lo que estás haciendo, si en este momento tú estás tratando de acercarte más al Señor, si en este momento tú, evaluando tu vida, te estás dando cuenta que has mejorado, ¿verdad? Y que ahora eres más obediente al Señor, que ahora amas más su palabra, que ahora estás más, sientes que estás más pegado al Señor, sientes que ese primer amor nuevamente se ha encrochado contigo. Entonces, eso, hermano, es porque Dios lo puso en tu corazón, no porque nazca de nosotros. No nace de nosotros. Eso nace de Dios. Porque Dios pone el querer como el hacer. No es por obras otra vez. Los amados son santificados. Somos santificados. Los santificados somos amados. Pero aquellos que no son santificados no pueden ser amados porque Dios a los que ama, santifica. Y eso es lo que vas a ir viendo en el transcurso de todas estas semanas que vamos a ir, vamos a ir viendo. Sí, ahí están todos, ¿sí? Están todos. ¿Quiénes son los destinatarios? A los que hemos recibido la gracia, ¿verdad? El apostolado, a los que estamos en obediencia, ¿no? Por amor a su nombre, a todos nosotros los que hemos sido llamados por Cristo. Y también, pues, ahí está, y a los de Roma. Y a los de Roma. Esta es nuestra identidad, mis hermanos. ¿Cuál es tu identidad? ¿Sabes cuál es tu identidad? Es que has sido llamado. Tú no has venido a Cristo por tus propios medios. Él te llamó. Y si Él te llamó, tú vas a perseverar en la fe. En algún momento quizás baje tu intensidad de amor al Señor. Va a ocurrir. Pero nunca te vas a alejar del Señor de completo. Nunca. No puede ser. No puede ser. Porque Jesús mismo lo dijo, a los que mi Padre me dio en mi mano, nadie me los va a quitar. Nadie. No vamos a poder ser arrebatados de su mano. Y la despedida, ¿verdad? Que hace ahí Pablo. En el 7b, dice, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es la gracia, es la recepción de todas las bendiciones de Dios sin merecer. Esa es gracia. Recibir todas las bendiciones de Dios sin merecerlo. La salvación es por gracia, ¿verdad? ¿Y qué es la paz? La paz es el resultado de ser los receptores de toda esa gracia dada por Dios. Si tú has recibido la gracia de Dios, entonces estás en paz. ¿Por qué? Primeramente porque ya no eres enemigo de Dios. Y porque sabes que Dios ahora es tu amigo, es tu Padre, es tu Señor. Cristo es tu Señor. Y Él va a estar contigo. Y lo que te pase, y lo que le pueda pasar a tu familia, y lo que nos pueda pasar a nosotros como iglesia, todo está en las manos del Señor.
Por eso hay paz. Ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? Entonces, fuimos reconciliados con Dios. Antes fuimos enemigos de Dios. Hoy ya somos amigos. Entonces, mis hermanos, ahí paramos. La próxima semana empezamos continuamos con el verso número 8. ¿Sí? Y yo pido que por favor tengamos claro todas estas cosas, ¿no? Pablo está, si se dan cuenta, en esos 7 versículos, Pablo está apelando solamente al Evangelio de Cristo, ¿sí? Todo tiene que ver con el Evangelio de Cristo. Todo, completamente todo tiene que ver con el Evangelio de Cristo. Y es la exposición que Pablo va a ir dando en adelante. Sí, mis hermanos, cualquier duda, ¿sí? Cualquier pregunta, por favor, háganla o le escriben, ¿sí? De repente ya por el tiempo son 9:50. Escríbanla al WhatsApp o le hacen llegar al pastor Álvaro y la próxima semana nos daremos unos minutos para ir respondiendo algunas preguntas de estos versículos. No se adelanten más, no vayan a hablar de la predestinación y muchas cosas más. O sea, todavía no, ¿sí? Todavía no, tranquilos que poco a poco vamos a ir avanzando y poco a poco vamos a ir viendo todas las doctrinas puestas o expuestas aquí en Romanos, ¿no? La justificación y todo lo demás. Sí, mis hermanos, vamos a orar, por favor. Acompáñenme en oración. Amado Señor y Dios bendito, gracias te damos en esta noche por el tiempo que tú nos permites, Señor, haber pasado estudiando tu palabra, Señor Santo. Y de verdad hay mucho que decir, Señor, hay mucho que entender. Por favor, apelamos, Señor, a tu amor, Señor, hacia nosotros. Apelamos, Señor, a ese deseo tuyo de que aprendamos más de tu palabra y por eso te pedimos, Señor, que nos des entendimiento y sabiduría, Señor Santo. Que en el transcurso de toda esta semana no dejemos el papel que hemos escrito, Señor, ahí guardado, sino que comencemos a leer nuevamente, comencemos a leer tu palabra, Señor, y tratar de entender, Padre, tratar de encajar todo lo que hemos estado hablando, Señor. Mi Dios, por favor, durante este tiempo, Señor, que tenemos de aquí en adelante, necesitamos de tu sabiduría, Señor. Necesitamos, Señor, de que tú nos des entendimiento para poder crecer como una iglesia fuerte, Señor, una iglesia sana, una iglesia basada únicamente en tu palabra, Señor, en el Evangelio, Señor, de Jesucristo, Padre, porque es la única manera, Señor, de poder honrarte a ti, Señor. Es la única manera, Señor, de poder glorificar tu nombre, Señor, de la manera correcta. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Bendícelos, Señor. Bendice sus familias, Señor Santo, y aquellos hermanos que estén pasando por dificultades, quizás con este mal, Señor, que está arreciando a nuestro país. Por favor, tú pon tu mano sanadora en sus familias, Señor, o de repente en ellos mismos, Señor amado, en cualquier oh, mi Dios, por favor, Santo Señor, tú consuela sus vidas, Señor, y tú dale la paz y la tranquilidad, Señor Santo, que cada uno debe tener, porque solamente tú puedes darnos paz, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, te agradecemos por todo. Amén y amén. 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 Muchas gracias, Javier. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Yuri. Gracias, hermano. Buenas noches. Buenas noches, David. ¿Qué tal? Disculpe, me conecté un toque tarde, pese a que el hermano Javier me pasó el link a tiempo. Tuve por aquí una situación en la casa y tuve que atender. Sí. Si es posible tener el link de esta clase y la clase anterior